Lo primero que debemos saber es cómo se define la neumonía. Es la inflamación del parénquima pulmonar secundaria a una infección. Como hablamos de infección, hablamos de microorganismos. Pero entonces, ¿qué microorganismos nos pueden generar esta infección? Las bacterias, los virus, hongos y parásitos. Claramente, las bacterias son los microorganismos que más comúnmente son los responsables del desarrollo de una neumonía, pero los virus no se quedan atrás y también son responsables en gran cantidad. Por el contrario, los hongos y los parásitos son un poco más raros. De hecho, los hongos se ven relacionados principalmente en aquellos pacientes que son inmunosuprimidos. Teniendo esto en mente, hay algo que debemos aclarar, y es que esta infección afecta a los bronquiolos y los alveolos, es decir, estamos hablando del tracto respiratorio inferior, y esta infección nos va a llevar a que se produzca una consolidación alveolar o intersticial. ¿Y qué es la consolidación? Hace referencia al llenado o a la ocupación de la luz alveolar o del intersticio con pus, que se produce como resultado de la infección. Y el problema de la presencia de este pus en la luz es que va a impedir que ocurra pues de forma correcta el intercambio gaseoso. Por lo tanto, al haber esta alteración del intercambio gaseoso, esta se verá mucho más exacerbada por el estado proinflamatorio desencadenado por la respuesta inmune a esta infección. Entonces debemos resaltar que existen tanto signos y síntomas locales, es decir, referentes al tracto respiratorio inferior, bien sea la tos, estertores o expectoración, y que existan síntomas y signos sistémicos, como lo podría ser la fiebre, los escalofríos, las mialgias, las artralgias, y que existan hallazgos en las imágenes, o sea, que yo pueda encontrar evidencia de la consolidación, bien sea en una radiografía de tórax o en un TAC de tórax. Entonces, en la incidencia, tenemos de 1 a 11 por 1000 habitantes al año. En las hospitalizaciones son del 20 al 42% del total. En la UCI del 10 al 30% de los hospitalizados y una mortalidad cerca del 50%, más que todo en la UCI. Y esta es la primera causa de mortalidad en enfermedades infecciosas. Establezcamos ahora entonces las diferencias entre una neumonía adquirida en la comunidad y una neumonía nosocomial. La neumonía adquirida en la comunidad es aquella que ocurre en pacientes no hospitalizados o que si están hospitalizados, los síntomas y los signos ocurren en las primeras 48 horas o 7 días después de haber egresado del hospital. En cambio, la neumonía nosocomial es aquella adquirida después de las 48 horas después del ingreso hospitalario o antes de que se cumplan 7 días del ingreso hospitalario. La importancia de esta clasificación es con el fin de buscar el agente etiológico, ya que este pues va a ayudar a definir el diagnóstico y el tratamiento más apropiado. Hoy nos basaremos más que todo en la neumonía adquirida en la comunidad. Con respecto a la fisiopatología, entonces, la entrada de un microorganismo patógeno en la luz alveolar puede ocurrir a través de tres mecanismos principales. El primero es la inhalación del microorganismo, el segundo es la aspiración y el tercero es la diseminación de este en forma hematógena. Entonces, las neumonías que se presentan por aspiración son especialmente frecuentes en pacientes con trastornos de la deglución, como la regurgitación, la presencia de divertículos o de acalasias, que aumentan el riesgo de que ocurran pues, estos episodios, que particularmente suelen ser de etiología anaeróbica, que es la biota, que predomina pues, en el tubo digestivo. En el caso de la diseminación hematógena, la más común es la que se da pues por el uso de las drogas intravenosas con el Staphylococcus aureus, quien ingresa a través de la sangre, que luego migra hacia el pulmón y desarrolla pues así la neumonía. No obstante, tenemos unos mecanismos de defensa como el barrido ciliar, que a través del movimiento de esos cilios va, como dice el nombre, a barrer los microorganismos hacia el exterior y facilitando también el reflejo de la tos, que sería otro mecanismo de defensa, facilitando así la expulsión de todos estos agentes extraños.
Además, encontramos otro mecanismo que es la inmunidad por inmunoglobulina A. Este anticuerpo hace referencia a la inmunidad de la mucosa y estos son capaces de unirse a patógenos extraños y activar así la respuesta inmune. Por último, contamos con los macrófagos alveolares que van a fagocitar a esos microorganismos, van a secretar citoquinas y buscan digerir y descomponer las bacterias. Entonces, los pacientes que tengan comprometido cualquiera de estos mecanismos de defensa terminarán por desencadenar el proceso infeccioso de la neumonía. Para terminar, entonces sería, pues para terminar la parte de la fisiopatología de la neumonía, es que se divide en cuatro fases. Una primera fase que hace referencia a la hematización y la hematización ocurre durante el primer día de la infección. Consiste en esa extravasación del fluido por el aumento de la permeabilidad vascular, que es por la llegada de macrófagos y leucocitos a la luz alveolar. La segunda fase de la neumonía corresponde a la hepatización roja, que ocurre durante el segundo y tercer día de la infección y que va a hacer referencia a la fusión masiva de leucocitos y eritrocitos. Entonces, lo que se va a mostrar, lo que se va a evidenciar como en una muestra histopatológicamente, pues del pulmón, es una coloración rojiza y una consistencia firme como la textura del hígado. La tercera fase de la neumonía corresponde a la hepatización gris y esto ocurre durante el cuarto y sexto día de la infección. En esta fase ocurre una lisis de leucocitos y los eritrocitos, dejando finalmente depósitos de fibrina en la luz alveolar. Y estos van a mantener esa característica de hepatización del pulmón, pero sin esa coloración rojiza que dejaba la anterior. Por último, tenemos la fase de resolución, que es toda esa fibrina va a ser sometida a fibrinólisis y todo el exudado alveolar, que queda restando, va a buscar ser removido a través de la tos. Entonces, si todas estas fases anteriores ocurren de forma esperada, se va a lograr un retorno gradual a la normalidad. No obstante, en algunos casos pues de ese proceso inflamatorio puede llegar a ser tan pero tan agresivo que va a comprometer el intercambio gaseoso y también puede llevar al paciente a una situación mortal. Con respecto pues a esta diapositiva de las etiologías, tenemos unos agentes típicos, unos atípicos y los hongos. Los típicos tenemos como la influenza, el Staphylococcus aureus, estreptococo del grupo A, tenemos rinovirus, los coronavirus. En los atípicos tenemos el Mycoplasma pneumoniae, tenemos la legionela, en los hongos tenemos histoplasma, criptococos, aspergillus. Bueno, siguiendo ya con la clínica de la neumonía, tenemos tres cosas en las que nos vamos a fijar, que son los sistemas respiratorios, que comúnmente es tos, disnea, expectoraciones, que la neumonía es muy característica de una expectoración amarillenta verdosa. Además, vamos a tener unas auscultaciones con alteraciones. Luego tenemos la parte sistémica, que está la fiebre, la taquicardia, la cianosis. eh, También está el estado mental, que está alterado, por ejemplo, desubicado, que no sabe responder, que no sabe quién es. Ahí están las esferas, ¿cierto? Luego están las asociadas a las complicaciones, que es el dolor torácico, la insuficiencia renal o la sepsis. Estas muchas veces se van a unir o se van a relacionar con el derrame pleural. Más o menos la clínica para asumir todo esto es el síndrome consolidativo y son los hallazgos que se encuentran en una ocupación alveolar. Por ejemplo, un hallazgo muy común al auscultar es un estertor o una pertoreiloquia o higofonía, que es cuando uno habla pasito y se escucha duro. Además, al hacer el 33, vamos a sentir las vibraciones comprometidas. Luego tenemos la clínica típica, atípica y una clínica viral. La típica es un cuadro agudo con fiebre, síndrome consolidativo y unas imágenes claras, unos rayos X claros de neumonía.
Luego tenemos el atípico. El atípico es un paciente que se ve en muy buenas condiciones, pero que tiene un compromiso en el parénquima pulmonar. Y al ver las imágenes, no es una imagen tan clara de la neumonía. Luego tenemos la viral, que se vio mucho en la pandemia, que era un paciente con gripa. Muchas veces se relaciona con el COVID y este COVID o esta enfermedad viral puede evolucionar a una neumonía. Luego, en las imágenes podemos ver un una radio opacidad, que lo podemos ver en la izquierda, donde en el pulmón derecho hay como una línea. Esa es una radiopacidad. Luego, en la imagen de la derecha tenemos un ejemplo resaltado, que también se le puede llamar a la radiopacidad un broncograma aéreo. Bueno, al saber ya todo esto del paciente, al saber cómo está, al saber las imágenes, yo, ¿dónde va a tratar el paciente? ¿Cómo lo va a tratar? Yo, para poder responder esa pregunta, puedo utilizar el CUR 65 o el CRB 65. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que el CRB 65 se pasa o se salta a la uremia. Listo, entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Vamos a hacer una suma de cada positivo y vamos a saber el riesgo de nuestro paciente, en la mortalidad, y más adelante vamos a saber cómo lo vamos a tratar según este grupo. Entonces, ¿qué es la C? La C es confundido o desorientado. Y si queremos ser más específicos, un mini mental de Folstein menor a 9. Luego tenemos la uremia, que es igual al boom, que debe ser mayor de 19. Luego una frecuencia respiratoria mayor a 30 y una hipotensión que se entiende como una diastólica y sistólica 90-60. El 65 traduce simplemente la edad, que es mayor de 65 años. Entonces, según esto, podemos decidir a dónde lo mando a la casa o si lo hospitalizo. Si lo mando a la casa es porque hace parte del grupo 1, o si lo hospitalizo es porque hace parte del grupo 2 y del grupo 3. ¿Qué podemos también tener en cuenta para el paciente? Sus comorbilidades, si ha tenido hospitalizaciones en el último año por exactamente lo mismo, si lo veo muy asintomático, si es alguien inmunosuprimido, podemos también dejarlo hospitalizado si tiene un derrame pleural, que por lo general el derrame pleural de la neumonía es un empiema. También los factores sociales, como así, si el señor, la señora vive lejos del hospital y no puede tener un tratamiento digno en su hogar, es mejor dejarlo hospitalizado. Y un CUR 65 con un puntaje mayor de 1, o sea, el grupo 2 y el grupo 3. También puedo tener en cuenta los paraclínicos según el grupo. El grupo 1, como va a ser un paciente el cual va a estar en la casa, puedo mandarle unos rayos X o un hemograma y una prueba de COVID-19. El grupo 2 vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a agregar un poquitico más, que es la creatinina, el BUN, la glicemia. También podemos hacer un cultivo del esputo o una prueba de antígenos. Luego, en el grupo 3 vamos a tener muy en cuenta el SOFA, porque un grupo 3 es muy indicativo a un paciente con sepsis. Entonces le puedo hacer una prueba de tuberculosis, una prueba sobre los hongos patógenos, una tinción también del cultivo, un cultivo de grano sobre el esputo y una prueba nasal sobre el MRCA para pacientes hospitalizados. Listo, sigo con el tratamiento. Antes de iniciar con el tratamiento, es pertinente saber si el paciente tiene riesgo con un MRCA o una pseudomona. ¿Y cómo puedo decirlo de forma resumida si tiene factor de riesgo para esto? Que tiene un aislamiento previo menor de un año, si está hospitalizado recientemente menor a 90 días, o si tiene una antibiótico-terapia menor de 90 días. En este cuadrito podemos ver exactamente más los factores de riesgos más específicos para el SARM y para la pseudomonas. Por ejemplo, para el SARM, fuertes factores de riesgo, una colonización conocida por ser parte del MRCA. También si detectamos cocos gram positivos o para pseudomonas, por ejemplo, si tenemos una colonización conocida para la pseudomonas, una infección previa o hospitalizaciones con antibióticos intravenosos alrededor de 3 meses, ¿cierto? Y podemos seguir desglosándolo, pero es un poco tedioso.
Ahora con el tratamiento directamente. Entonces vamos a dividirlo en tres, en soporte, en terapia respiratoria y en antibiótico terapia. Entonces, el soporte a qué se refiere? A controlar los síntomas con que llegó el paciente, a que él se sienta un poco mejor en poco tiempo. La terapia respiratoria es simplemente el oxígeno. Si el paciente está desaturado, le vamos a poner oxígeno. Y la antibiótico terapia, que va a tener una duración alrededor de 5 a 7 días. Entonces, vamos a tener una antibiótico terapia guiada por la guía colombiana o por la ITSA. Listo. Por ejemplo, la colombiana es un poquito incompleta o no tan amena para el pronóstico después de la pandemia. Acordémonos, grupo 1 es un tratamiento en casa, grupo 2 y 3 es un tratamiento dentro de un hospital. Grupo 1, si no tiene ningún factor de riesgo, simplemente una amoxicilina. Puede ser 500 gramos cada 8 horas. También dice que podemos agregarle claritromicina o acitromicina, pero pensaría que no, porque estamos disminuyendo esta brecha de antibióticos sobre la resistencia. Luego, si el paciente tiene factores de riesgo, le voy a agregar amoxicilina más clavulanato o un macrólido. ¿Por qué un macrólido? Porque el macrólido es un poco más directo, un poco mejor frente a lo que vamos a encontrar. ¿Y cuáles podemos tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta la eritromicina, la claritromicina o la citromicina. Eso según la guía colombiana. Según la guía ITSA, vamos a agregarle una amoxicilina o una clavulanato más un macrólido para poder complementar la eliminación o la extinción del microorganismo. Luego el grupo 2, entrando ya a hospitalizaciones, vamos a ponerle un macrólido sí o sí, porque es bastante importante, y vamos a reducir el riesgo a que haya una enfermedad nosocomial. Podemos, además de eso, agregarle una penicilina o una ampicilina. Luego, si tiene factores de riesgo para gram negativos, ampicilina más sulbaltam. Y si tiene factores de riesgo para resistencia, una se extracciona directamente. Luego el grupo 3, que también es en hospitalizaciones, pero un poco más enfermo, un poco, por decirlo, más llevado, un poquitico, mucho más mal, mejor dicho, vamos a agregarle piperacilina o taxobactam, más un macrólido o oseltamivir, que va a mejorar levemente el tiempo de los síntomas del paciente. De nuevo, si tiene factor de riesgo para pseudomonas, vamos a agregarle piperacilina y taxobactam. O podemos cambiar el taxobactam por un cefepime. Y si tiene factor de riesgo para metilresistente Staphylococcus aureus, podemos agregarle vancomicina o linezolid. Luego vamos para la ITSA, que es un poco más resumida en el grupo 2 y grupo 3. Ya les había dicho la diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2 y 3 se va a tratar exactamente igual. Vamos a agregarle ampicilina o sulbactam más un macrólido. Si tiene factor de riesgo para pseudomonas, vamos a agregarle piperacilina tazobactam. O podemos cambiarla por una cefepime. Si tiene factor de riesgo para metil resistente Staphylococcus aureus, vamos a agregarle vancomicina o linezolid. Y podemos agregarle, si estamos seguros de que esta neumonía es por una influenza, vamos a agregarle oseltamivir. Ya de saber este cuadrito tan tedioso, vamos a pasar a cómo el paciente va a evolucionar, para saber si está yendo por buen camino o por mal camino. Tenemos síntomas, taquicardia, hipotensión, fiebre, todo eso, y vamos a ver que la resolución de la taquicardia y la hipotensión va a ser alrededor de los 2 días. De la fiebre, la taquimnea y la hipoxia va a ser alrededor de 3 días. De la tos de 14, la fatiga también de 14 días y el infiltrado en la radiografía alrededor de 30 días. Muchas gracias.
A mí me perdonan los nombres, marica, que usted sabe que yo soy malo para eso.